Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Harry Potter, dominando la magia mental. Parte 27. Capítulo 138. 3 días después de que Frykin le planteara el acertijo, caminó por los terrenos de Hogwarts. Bajo sus pasos, se extendía hacia el norte, alejándose del castillo. El sol brillaba, aunque las nubes surcaban el cielo, brindando a los habitantes del lugar un alivio muy necesario del calor. Delante, quien pudo ver el sauce boxeador en todo su esplendor. Se mecía suavemente, como si danzara al ritmo de la naturaleza. Aunque parecía manso, no lo era. Si uno se acercaba sin precauciones, el gran sauce no mostraba piedad, y sus gruesas ramas, parecidas a las de una pitón, atacaban a cualquiera que se aproximara sin miramientos. Sin embargo, un hechizo de pellizco desde lejos, en el nudo de la base del árbol, calmaba al guardián leñoso. Pasó junto al sauce boxeador y comenzó a caminar por un sendero de tierra estrecho y sinuoso que se perdía entre la densa vegetación. Mientras Kim contemplaba el bosque, una suave brisa le alborotó el cabello. Oscuro en el bosque, profundo y arriba, las estrellas flotan como semillas de luz, cantó Kim. Entró en el bosque, oscuro como el carbón. El día, brillante y soleado, pronto se convirtió en oscuridad. Kim alzó la barbilla para contemplar la densa bóveda arbórea que cubría el cielo. De vez en cuando, finos rayos de luz se filtraban entre las hojas como estrellas en el firmamento nocturno. De en vano, pues desde que fueron sembradas, nada más brillante ha brotado. Sus manos rozaron la oscura corteza de uno de los árboles. Kim se detuvo cerca de uno de ellos y examinó el terreno que se extendía ante él. Podía ver hayas, robles y tejos que llenaban el bosque. Arrodillándose, Kim pasó la mano por la hierba. Arrancó una pequeña maleza que crecía en la oscuridad de la densa vegetación. Hierba de nogal, dijo Kim, identificándose. Kim retorció la hierba entre sus dedos. Esencial para la poción multijugos. Me pregunto si Barty habrá venido a buscar un poco. Kim se puso de pie y continuó su camino. Un lugar donde varios estudiantes habían desaparecido a lo largo de los siglos, desde la fundación de la escuela, razón por la cual el bosque había sido llamado el bosque prohibido. Mientras Kim seguía caminando, el bosque se volvía más denso, los árboles se acercaban cada vez más, y no se oía ningún sonido excepto el de sus pasos. Y multitudes cada vez más poderosas siguen adelante, pero ni siquiera entran, de las otras multitudes que habitan dentro, continuó cantando la adivinanza. No tuvo que caminar en silencio por mucho tiempo, porque Kim oyó el ruido de las aspiradoras y un galope a su derecha, así como un laberinto de árboles fuera de su campo de visión. Ah, me encontraron, ¿eh? Susurró Kim. Justo lo que quería. Kim se dio una palmada en el pecho, y el traje transformable Noir, que estaba en modo camuflaje verde, cambió a camuflaje negro para mimetizarse con la tenue iluminación y los árboles oscuros que lo rodeaban. Se puso la capucha y, con un gesto de la mano, una máscara negra cubrió su rostro. Y entonces apareció. ¿Era un hombre o un caballo? La figura tenía la cintura de un hombre con cabello y barba rojos, pero debajo, el cuerpo marrón brillante de un caballo con una larga cola rojiza. Un centauro. Detrás de ese centauro había otros 6 de diferentes tonalidades y colores, elevando el número a un auspicioso 7. Los seres mitad humanos galopaban alrededor de Kim con flechas en sus arcos apuntándole. Al ver que el humano no se movía, dejaron de correr y lo rodearon. Sin embargo, sus flechas seguían apuntando a la figura desconocida. Humano. ¿Por qué invadiste nuestro hogar?, preguntó el centauro rojo. Kim se giró y observó a los 7 centauros. Había visto centauros en sus viajes y había hablado con algunos, pero esta era la primera vez que se encontraba con unos que le apuntaban con armas. Al ver que el humano que tenía delante no respondía, uno de los centauros más impetuosos tensó la cuerda del arco. Habla, humano. De centauros, habitantes del bosque, comenzó Kim con voz distorsionada. No tengo ningún reparo en tu especie. No quiero nada de ti. Solo deseo alcanzar mi objetivo. Se volvió hacia el líder, más sereno, y le suplicó, llévame a la bóveda maldita y seguiré mi camino, para no ser visto jamás. El bosque prohibido era demasiado grande y estaba demasiado lleno de gente como para que Kim perdiera su valioso tiempo buscando la bóveda. Necesitaba un guía. La mención del cofre maldito provocó un murmullo entre los centauros. No estaban preparados para oír esas palabras, y algunos tensaron sus arcos y bajaron sus armas. Humano, ¿cómo sabes de las minas malditas?, preguntó un centauro, meciendo suavemente la cola de su caballo. Parecía mayor que sus compañeros. Así que la mina del acertijo es literal, pensó Kim, volviendo al último párrafo del acertijo. Soy un aspirante que desea poner a prueba su valentía contra la bóveda maldita que yace aquí, en el bosque prohibido. Imposible. Ni un solo humano ha desafiado a las minas malditas, exclamó el centauro impetuoso. Aún no había nacido, pero había crecido escuchando historias de los ancianos sobre quienes se atrevieron a desafiarlas. Historias de varios centauros que se aventuraron en las bóvedas y pagaron el precio más alto, sus vidas. Muéstrame el camino, centauro, y partiré, dijo Kim. No necesitaba guía. Podía encontrar el camino por sí mismo. No haremos eso. ¿Por qué?, preguntó Kim con su voz mágicamente distorsionada. No confiamos en ti, respondió el líder del pequeño grupo. Observó a Kim de arriba a abajo. Su atuendo no le impresionó. Quítate ese disfraz y entonces hablaremos. No es necesario, centauro, dijo Kim. Muéstrame el camino correcto y dejaré a tu especie en paz, tal como lo desea. Las palabras de Kim hicieron que sus arcos se volvieran hacia él una vez más. Esta vez, sin embargo, la amenaza no quedó sin respuesta. Los centauros oyeron un crujido y vieron un azul glacial bajo los pies del humano. La temperatura descendió. De repente, un frío inquietante los envolvió. No quiero pelear, dijo Kim a modo de advertencia. Este es nuestro territorio, humanos. No nos van a decir lo que tenemos que hacer.
Kim se volvió hacia el centauro que había dicho eso. Cuidado, centauro. No soy de tu especie, así que piénsalo 2 veces antes de dispararme. La tensión entre los dos grupos aumentó cuando algunos centauros sintieron la necesidad de lanzar sus flechas, mientras el frío se intensificaba a su alrededor. Y justo cuando la represa estaba a punto de romperse. ¡Para! Una voz interrumpió todo. 8 pares de ojos se volvieron para ver a otro centauro. Tenía cabello rubio humano y el cuerpo de un caballo palomino. Parecía más joven que los demás centauros. Firenze, ¿qué estás haciendo?, preguntó el líder de los centauros. Mercurio abandonó la casa de los secretos y entró en la casa de las ambiciones, dijo Firenze. Anoche las estrellas brillaron más que nunca. Creo que me estaban mostrando algo. Kim ladeó la cabeza, confundido. Si había una magia que no comprendía, era la adivinación. No tenía aptitud para ella. Aunque sí utilizaba la posición de las estrellas y los planetas al preparar algunas pociones, al practicar alquimia y al realizar interpretaciones rúnicas. ¿Te has vuelto senil, Firenze? Los movimientos planetarios no se preocupan por las acciones de los humanos inútiles, gritó el centauro más anciano del grupo. Kim ignoró la burda provocación. En cierto modo, los seres vivos no tenían ningún valor, considerando la inmensidad del universo. Quiere desafiar las minas malditas. Que yo sepa, ningún ser humano las ha desafiado jamás. Ni siquiera nosotros mismos nos hemos atrevido a hacerlo en décadas. Esto es lo suficientemente importante como para que las estrellas me muestren algo, declaró Firenze. Kim permaneció en silencio. Este Firenze le estaba facilitando el trabajo. No le importaba dejar que lo hiciera por él. Además, no podemos hacerle daño a un niño. Va en contra de nuestro honor. La oclumancia llegó más rápido que nunca y atenuó la sorpresa de Kim. Ponerse su traje transformable Noir no había sido una cuestión de moda, lo usaba para permanecer oculto, para mantener su identidad en secreto. Y ahora ese centauro acababa de revelar su edad. ¿Un niño? No veo ninguno, murmuró el centauro pelirrojo, volviéndose para mirar a Kim. Tiene la vitalidad de un niño. Fíjate bien y lo verás. El sol lo ilumina, indicó Firenze. Su corta edad no lo convertía en un adivino inferior. Al contrario. Firenze tenía sangre de vidente más potente corriendo por sus venas, lo que le otorgaba una conexión más fuerte con su visión. 3 de los 7 centauros concluyeron que Firenze tenía razón y arrojaron sus armas. Los demás, que no eran muy versados en adivinación, los imitaron. El honor de un centauro no les permitía dañar a un niño. Firenze observó la figura vestida de negro azabache y, aunque no podía ver el rostro, y mucho menos los ojos, supo que el niño humano lo estaba mirando. Yo te guiaré a donde quieras ir. Sígueme. Kim observó a Firenze y a los demás centauros durante un rato antes de dar un paso al frente. El frío que envolvía el lugar disminuyó. Aunque no bajó la guardia, al salir del círculo de centauros, se acercó a Firenze. El centauro y el humano abren el camino. Los otros 7 centauros lo siguen, manteniendo la distancia con el humano que había invadido su hogar. ¿Por qué deseas entrar en ese lugar maldito, humano?, preguntó Firenze. Nunca entendí por qué ni siquiera mi propia gente quería ir allí. Muchos perdieron la vida, llorando a sus familias, simplemente por querer explorar lo desconocido. Kim no respondió. Simplemente caminó por el bosque, rompiendo ocasionalmente ramas, zarcillos y raíces que amenazaban con derribarlo. Dime, niña. ¿Cómo supiste de los pozos malditos? Creíamos que los pozos eran el secreto de nuestro bosque. ¿Cómo pudiste tú, una humana, saber de ellos? La pregunta fue respondida con silencio. Kim memorizó el camino que estaban siguiendo. No quería interactuar con el centauro, pero no podía concentrarse en su tarea cuando sintió la intensa mirada de Firenze observándolo de reojo. ¿Qué estás haciendo, centauro? Kim miró de reojo a Firenze. Es extraño, muy extraño, murmuró Firenze. Sus ojos miraban fijamente a Kim como si lo atravesaran. Parece que una niebla cubre su destino. No puedo ver a través de ella. Nunca había visto nada igual. Los ojos de Kim se abrieron ligeramente y su voz distorsionada advirtió: detente, centauro. Deja de hacer lo que estás haciendo. No quiero que la visión se use contra mí. ¿Por qué?, preguntó Friar, sorprendido. Buscar señales del futuro era parte de la cultura de los centauros. No podía entender por qué Kim se negaría. El destino y yo no nos llevamos bien. No quiero oír lo que quiere para mí. Me mantengo al margen de sus intromisiones. Lo último que quiero es que se fije en mí, explicó Kim. No quería que nadie con la visión o el poder de un vidente le revelara su destino. Kim temía que algún día un adivino hiciera una profecía sobre él. Eso era lo último que deseaba. Prefería la libertad a saber algo vago sobre un futuro incierto en el que, con alta probabilidad, estaría involucrado. Hemos llegado, comentó Firenze, señalando el camino con la mano. Kim miró el punto señalado por la mano del centauro. El lugar donde se encontraba era completamente oscuro, las copas de los árboles bloqueaban casi toda la luz. Era prácticamente imposible ver lo que había más adelante. Reinaba una oscuridad absoluta. Los árboles parecían más oscuros que nunca, y el frío terrorífico no parecía dar la bienvenida a ningún ser vivo. Daba la impresión de que la oscuridad total del lugar lo absorbía todo, impidiendo incluso que escapara la luz. Los que viven aquí no son amables con nosotros, los residentes, y mucho menos con un forastero como tú. ¿Ya te has decidido, joven insolente? Si entras, puede que nunca salgas. Así entro, quienes viven dentro tal vez nunca tengan la oportunidad de salir, dijo Kim. Su voz distorsionada y su ropa oscura le daban un aire demoníaco, como si estuviera lanzando un ultimátum. Se volvió hacia Firenze. No te molestes en esperar, centauro. Encontraré la manera de salir. Dicho esto, Kim desapareció en la oscuridad hasta que Firenze ya no pudo verlo. Que las estrellas te acompañen, aspirante, dijo Firenze y se marchó. Cambio de escena. Kim permaneció inmóvil en la oscuridad.
No podía ver nada a su alrededor. Pero, a diferencia de Teom's Delight, no podía moverse libremente debido a las ramas, enredaderas y árboles que se interponían en su camino. A diferencia del deleite de Teom, orbes de luz aparecieron alrededor de Kim. Puedo iluminar cosas. Los brillantes orbes de luz se alejaron flotando, girando alrededor de Kim, creando un círculo de visibilidad que iluminaba todo lo que había dentro. Mucho mejor. Pasó por encima de una raíz que ahora sobresalía del suelo y comenzó su viaje hacia la parte desconocida del bosque prohibido. Entrando lentamente, atravesó un laberinto de hayas, robles, pinos, sicomoros y tejos. Cada árbol estaba teñido de un color similar al carbón, un color que se mimetizaba con el entorno. Incluso con orbes mágicos centelleantes que emitían una luz etérea, la atmósfera seguía siendo oscura y sombría. La árida llanura por la que Kim había pasado cobró vida rápidamente al oírse el crujido de las hojas. De repente, una araña gigante, negra y peluda, del tamaño de un caballo, con 8 ojos y 8 patas, saltó hacia él, agazapada. Kim volvió la cabeza. Un chillido agudo rompió el silencio cuando una acromántula se estrelló contra un escudo mágico de cristal azul. El escudo le quemó la piel, haciendo que la araña huyera gritando. Sabía que sería útil, pensó Kim. No era un hechizo de escudo que usara con frecuencia, ya que normalmente atacaba a distancia. Clic, clic, clic. La araña no estaba sola, había traído a sus compañeras, y a ellas no parecía gustarles Kim, ya que acromántulas de diversos tamaños se abalanzaban contra su escudo. ¿Qué es eso? Los ojos de Kim se movían rápidamente de un lado a otro mientras su escudo era atacado continuamente por cuerpos de acromántulas que avanzaban imprudentemente. Kim empezó a preocuparse cuando vio que sus cuerpos atravesaban los escudos justo antes de que retrocedieran por el dolor de las intensas quemaduras. No soy tan atractiva, dijo Kim, tragando saliva. Su mente daba vueltas entre gritos, chillidos y el chasquido de las pinzas. Vale, ya basta. Es hora de pasar a la ofensiva. El hielo comenzó a formarse alrededor de Kim. Decenas de púas empezaron a flotar a su alrededor, creciendo hasta alcanzar el tamaño de sus brazos. Y entonces comenzó. Las púas se lanzaron hacia las arañas, atravesándolas y haciéndoles sangrar. Inmediatamente después, apareció otro conjunto de púas de hielo, y una nueva oleada de lanzas las atacó. Tengo que salir de aquí. No estoy preparado para esto, suspiró Kim, mientras seguía lanzando lanzas contra la horda de arañas. No veía nada más allá de las luces de su bicicleta, y Kim no podía permitirlo. En ese momento, no tenía ni idea de cuántos enemigos lo rodeaban. Comenzó a correr mientras lanzaba púas de hielo y canalizaba magia en su escudo. Mientras tanto, las arañas intentaban atacarlo por la espalda, por la derecha, por la izquierda y desde arriba. Si no fuera por Kim, estarían en apuros debido al consumo de magia. Lanzar cientos de lanzas de hielo manteniendo el escudo sería una hazaña imposible para la mayoría de los magos. Ah, ya veo la luz, dijo Kim. Pero, no podré salir por aquí. Necesito un pequeño empujón. Al fin y al cabo, había demasiadas arañas delante de él como para escapar sin una explosión. Kim derritió el hielo y juntó las manos. De repente, una luz naranja comenzó a formarse entre sus palmas. Los ojos de Kim permanecieron fijos en sus manos, ignorando el hecho de que las pinzas de la acromántula se acercaban peligrosamente, a salvo solo porque las arañas no podían soportar el dolor de la quemadura. La luz naranja se intensificaba con cada segundo que pasaba. Pasaron 2, 6, 10, 15 segundos antes de que Kim mirara al frente y abriera las manos. Un destello naranja cubrió toda la zona. La luz era tan brillante que todas las sombras parecían desaparecer. Aunque no podía ver, Kim creía en su magia, así que corrió. No se topó con una sola araña en su camino. Oía chasquidos y chillidos por todas partes, pero el camino estaba despejado. Con la vista fija en el suelo, saltó por encima de una raíz grande. Rodó en la oscuridad hasta una zona relativamente más iluminada del bosque prohibido. No soltó el escudo y se preparó de inmediato. Maldiciones de poder destructivo brotaron de sus manos, pero no sucedió nada. La araña pareció desvanecerse como si nunca hubiera existido. La respiración de Kim se agitó, sus ojos se mantuvieron alerta. Pero no salió ningún sonido. Observó el hechizo violeta a su izquierda y el hechizo marrón a su derecha. Los lanzó hacia la oscuridad. En vano. No se oyó ningún sonido. ¿Qué demonios? No resultó herido, pero esa fue la experiencia más abrumadora que Kim había vivido jamás. ¿Quién sabía qué criaturas le esperaban dentro? Kim, desde luego, no sabía qué esperar. Lo que sí sabía era que, si quería lograr su objetivo, tendría que atravesar su morada. Habitantes que vivían en la oscuridad, entre las sombras y el crepúsculo. Habitantes que vivían en el inframundo. Capítulo 139. Tal como Kim había predicho, Moody anunció que les lanzaría la maldición Imperius a cada uno de ellos, para demostrar su poder y ver si podían resistir sus efectos. Pero usted dijo que era ilegal, profesor, dijo Marcus con incertidumbre, mientras Moody limpiaba los escritorios con un movimiento de su varita, dejando un amplio espacio en el centro de la habitación. Usted dijo que usarlo contra otro ser humano era. Dumbledore quiere que sepas lo que se siente, respondió Moody, mientras su ojo mágico giraba hacia Marcus con una mirada fija y siniestra. Y ya se lo hice a West. Por lo que sabemos, debería ir a Azkaban. No me costará nada hacértelo de nuevo. Sin embargo, si prefieres aprender por las malas, cuando alguien te ataca, no hay problema. Puedes irte. Marcus bajó la cabeza y retrocedió, derrotado. Kim apoyó el codo en su hombro. Le estás dando demasiadas vueltas. Relájate un poco. Se acabará antes de que te des cuenta. ¿Y si me pide que haga algo horrible? Preguntó Marcus, con la frente perlada de sudor por la ansiedad. Estarás bien, dijo Eddie, uniéndose a la conversación. A diferencia de Marcus, no parecía preocupado.
Pase lo que pase, no será peor que si casi te desmayaras y te orinaras en los pantalones delante del Coco Bancé. CC, como si tú fueras mejor. Quien limpió su cama durante una semana después de ver a un hombre del saco convertirse en su madre, bromeó Marcus. Kim no pudo contenerse. Se le escapó una risita, a pesar de sus intentos por reprimirla. Giró la cabeza, pero Eddie pudo ver a Kim temblando de la risa. ¡Cállate ya!, espetó Eddie, con las mejillas sonrojadas. El hombre del saco que se transformaba en su madre lo había asustado tanto que pasó una semana entera limpiando. El tímido y gentil Ravenclaw parecía haber olvidado su ansiedad y sus preocupaciones por ser sometido a la maldición Imperius. Sus hombros ya no estaban tensos y la palidez de su piel estaba mejorando. ¿El ministerio lo sabe?, se preguntó Kim, cuestionando si Dumbledore les había informado sobre este método de enseñanza. Bueno, espero que el ministerio no se entrometa. Creo que es un buen profesor. Moody comenzó a llamar a los estudiantes uno por uno y a lanzarles la maldición Imperius. Kim observó cómo sus compañeros realizaban hazañas extraordinarias bajo la influencia de la maldición. Eddie dio 3 saltos por la habitación, cantando a gritos la letra de su canción favorita. Katie Brown imitó a un gato gruñón. Marcus ejecutó una serie de impresionantes pasos de baile que sin duda no podría realizar en su estado normal. Ninguno parecía capaz de resistir la maldición, y todos se recuperaron solo cuando Moody la eliminó. ¡Oeste!, gritó Moody mientras los alumnos salían al final de la clase. ¡Quédense atrás! Quiero hablar con ustedes. Kim miró al impostor antes de indicarles a Eddie y Marcus que se marcharan sin él. Los alcanzaré. Eddie y Marcus intercambiaron miradas antes de asentir y salir de la habitación con el resto de los estudiantes, dejando a Kim y Moody solos. Apartaron los pupitres y Moody se quedó de pie en el centro. Sí, profesor. ¿De qué le gustaría hablar? Estás en tu 5º año, muchacho. ¿Has pensado en lo que quieres hacer en el futuro? Después de Hogwarts, preguntó Moody, con su ojo natural fijo en Kim, y sorprendentemente, también su ojo artificial, normalmente inquieto. Quiero viajar por el mundo, profesor. Aprender magia y tener nuevas experiencias, respondió Kim, mientras sus ojos intentaban discernir hacia dónde se dirigía todo aquello. ¿Alguna vez has pensado en convertirte en auror después de Hogwarts? Preguntó Moody, sacando un frasco plateado de la cintura. Se lo llevó a los labios marcados por las cicatrices y dio un trago. Auror, profesor. Sí, auror. Últimamente no nos ha ido bien con el reclutamiento. Necesitamos buenos reclutas en nuestras filas. Tu capacidad para ignorar al imperioso, junto con tus calificaciones, te convertirían en un candidato perfecto, dijo Moody, escudriñándolo de pies a cabeza. Ah, sin duda está cumpliendo su papel, pensó Kim. Le pareció divertidísimo que un mortífago disfrazado lo estuviera reclutando para convertirse en auror. Todavía no he pensado en convertirme en auror, profesor. Por lo que he oído, es un trabajo gratificante, pero aparte de eso, no le he dado mucha importancia a convertirme en auror o en mago de ataque. ¿Qué asignaturas cursarás el año que viene?, preguntó Moody. El hombre parecía haberse adaptado bien a su nueva profesión como profesor. Todas las asignaturas que tengo ahora. Intento mantener mis opciones abiertas, respondió Kim. Estaba seguro de que no obtendría una calificación inferior a excelente. Excelente, excelente. Piénsalo. Necesitamos magos como tú en la fuerza. Nunca se sabe cuándo aparecerá el próximo señor oscuro, Moody asintió, manteniendo una expresión vigilante. Si tienes algún problema, no dudes en contactarme. Me encantaría verte alcanzar tu máximo potencial, West. Veo mucho potencial en ti. Y gracias, profesor, asintió Kim. Moody asintió y, sin decir palabra, salió rápidamente del aula, mientras su pierna de madera daba pasos pesados y característicos al caminar por el pasillo. Intentando crear vínculos, Barty, susurró Kim sonriendo. Soy Kim West, todos los profesores me adoran. Te haré compañía por ahora. Cambio de escena. Tras finalizar las clases, 24 alumnos se reunieron en un aula del ala de transformaciones de Hogwarts. Se sentaron en diferentes partes de la sala y se dividieron en grupos. La puerta se abrió y Minerva McGonagall y 2 alumnos entraron en la habitación. Buenas noches, prefectos. Espero que estéis todos bien, dijo McGonagall. ¿Estáis todos aquí? A ver, 10, 18, 24. Genial, todos presentes. Se dirigió al atril del profesor y observó a los 4 grupos y a los 2 estudiantes que la acompañaban, el director y la directora. Estaban sentados en el centro de la sala. Y como todos saben, las delegaciones de Beauxbatons y Durmstrang llegarán en una semana, y debemos darles una cálida bienvenida, dijo McGonagall, haciendo una breve pausa. Como representantes de Hogwarts, ustedes, como prefectos, deberán ser un ejemplo para todo el alumnado. Por lo tanto, espero que todos se comporten de la mejor manera posible. Además, asegúrense de que todos los alumnos sigan sus instrucciones. Es fundamental que mantengamos una imagen adecuada ante las delegaciones. No debemos mostrar ningún comportamiento inapropiado. Sobre todo, no delante de ellos. Dirigió una mirada seria a los 26 estudiantes. ¿Me entendieron? Los representantes estudiantiles asintieron en silencio. Nadie se atrevía a hacer una broma delante de McGonagall cuando estaba en ese estado. Excelente, coincidió la subdirectora. Pasemos al siguiente punto de esta reunión. Necesito voluntarios para ayudar a los estudiantes extranjeros durante su estancia en Hogwarts. Sus responsabilidades incluirán servir de intermediarios entre ellos y nuestros alumnos, responder a sus preguntas, guiarlos por Hogwarts hasta que se familiaricen con el castillo, atender sus necesidades y resolver cualquier problema que pueda surgir entre ellos y nosotros. McGonagall, que estaba mirando el pergamino sobre el atril, no se percató de que cada prefecto estaba mirando discretamente a alguien en la sala. ¿Algún voluntario?, preguntó McGonagall, levantando la vista del podio. Algunas manos se alzaron en respuesta.
Todos sentían curiosidad por los estudiantes extranjeros, pero pocos se sentían lo suficientemente seguros como para asumir las responsabilidades. Estupendo, asintió McGonagall, sonriendo al ver la cantidad de manos levantadas. Antes de dividirlos en dos grupos, quiero saber si alguno de ustedes habla francés, ruso o ambos. Una prefecta de séptimo año de Slytherin que estaba sentada con el grupo levantó la mano. Señora Parlet, ¿qué idioma habla? Preguntó McGonagall. Tengo una pregunta, profesor, dijo Parlet, bajando la mano. Sé que Beauxbatons está en Francia, pero se desconoce la ubicación de Durmstrang. Dado que los estudiantes hablan ruso, ¿significa eso que Durmstrang está en Rusia? No, señora Parlet. Aún se desconoce la ubicación de Durmstrang. El ruso es el idioma obligatorio para quienes deseen estudiar allí. Los estudiantes se comunican y aprenden en ruso. Es su lengua franca, por así decirlo. ¿Está Durmstrang en Rusia o no? No lo sabemos. Está en Noruega, se oyó decir a una voz del grupo de monitores de Ravenclaw. Todas las miradas en la sala, sin excepción, se dirigieron hacia la voz. Señor West, ¿por qué dice eso? Preguntó McGonagall, suspirando. Sabía que no podía continuar sin escuchar la respuesta. Kim West, la prefecta de quinto año, sentada justo en el centro del grupo de Ravenclaw, tomó la palabra. Y creo que deberíamos empezar por el escudo de armas para descubrir la ubicación de esta escuela de magia. El tono de voz y el ritmo de las palabras captaron la atención de todos. En el escudo de armas de Durmstrang hay un águila bicéfala. Y esa águila era el símbolo del Imperio Bizantino. Más tarde, Albania, Austria, Alemania, Grecia, Rusia y Serbia también lo conquistaron. Otro detalle que podemos observar es una cúpula bulbosa, asociada a la arquitectura de la Iglesia Ortodoxa en Europa del Este. Además, la palabra Durmstrang está escrita en latín y en alfabeto cirílico. Casi todos en la sala, excepto Kim, parpadearon cuando comenzó a relatar parte de la historia. Algunos, al notar la expresión impasible de Kim, se preguntaron si aquello era de dominio público o no. Al menos, a ellos no les parecía así. Aunque desconocemos la ubicación exacta de Durmstrang, muchas personas han intentado encontrar la escuela. Gracias a todo este esfuerzo, hemos descubierto con absoluta certeza que la escuela se encuentra en el norte de Escandinavia. Eso ya lo sabemos, afirmó Kim, basándose en sus conocimientos acumulados. Y teniendo en cuenta que llegarán en barco, podemos deducir. Señor West, ¿cómo sabe que la delegación de Durmstrang llegará en barco? Preguntó McGonagall, ya que aún no había revelado esa información. Tengo mis fuentes, profesor, respondió Kim con desdén. ¿En qué estaba? Ah, sí. Dado que llegarán en barco y el gran lago está conectado al océano por canales, podemos suponer que la escuela está cerca de una masa de agua, como un mar o un océano. Los prefectos y la pareja de prefectos intercambiaron miradas interrogantes. ¿Estaba el gran lago conectado a un océano? No lo sabían. McGonagall, al notar las miradas, suspiró para sus adentros. Esta información no estaba restringida, por así decirlo, pero se había mantenido en secreto. Había llegado a tal punto que, con la excepción de unos pocos estudiantes, nadie lo sabía. Si reunimos toda esta información, puedo afirmar con bastante certeza que Durmstrang se encuentra en Svalbard, un archipiélago noruego en el océano Ártico. Todo encaja. El archipiélago fue descubierto en el mismo siglo en que se fundó la escuela. Además, durante siglos formó parte del Imperio ruso, hasta la década de 1920, cuando pasó a formar parte de Noruega. La población es en parte noruega y en parte rusa, lo que explica las connotaciones culturales presentes en los símbolos de la escuela. Y el paisaje, hay montañas y lagos. Además, estas tierras están prácticamente deshabitadas por muggles, lo que las convierte en un lugar ideal para esconder una escuela de magia. Después de que Kim terminara de hablar, no se pronunció ni una palabra, y salvo unos breves aplausos del grupo de Hufflepuff, la sala quedó en silencio por un momento. Señor West, ¿habla usted ruso?, preguntó McGonagall. Oh, no, profesor, no hablo ruso, respondió Kim, no estaba familiarizado con las lenguas eslavas orientales. McGonagall reprimió un suspiro y se tomó un momento para sí misma. Aunque la historia y la teoría eran fascinantes, no era el momento para eso. La delegada tenía mucho que hacer y necesitaba terminar la reunión rápidamente para poder continuar. Volviendo al tema. ¿Hay alguien que hable francés o ruso? Un brazo se alzó entre la multitud, y McGonagall volvió a reprimir un suspiro. Sí, señor West. ¿Qué ocurre? Sé hablar francés, profesor. ¿Puedes hacerlo?, preguntó McGonagall, sorprendida. Sí, profesor. Soy medio francés por parte de madre, respondió Kim. Hablo francés con una fluidez casi nativa. También hablo latín e italiano a un nivel que me permite conversar con un hablante nativo sin problemas. Estoy alcanzando ese nivel en español. Solo necesito un poco de práctica, necesito un compañero de conversación con quien practicar. Por último, el año pasado añadí portugués a mi repertorio, pero me resulta difícil hablarlo. Probablemente lo domine con fluidez el año que viene. Las lenguas romances fueron las que evolucionaron a partir del latín vulgar entre los siglos III y VIII. Las 6 lenguas romances más habladas fueron el español, el portugués, el francés, el italiano, el rumano y el catalán. Kim aprendió francés de su abuelo. Latín por su cuenta, ya que muchos de los libros de la biblioteca estaban en latín. En cuanto al italiano, lo practicaba con Lia, puesto que su madre hablaba latín. Finalmente, aprendió español y portugués, ya que todas las lenguas romances eran bastante fáciles de aprender si se conocía el latín. A medida que aprendía más y más lenguas romances, a Kim le resultaban cada vez más fáciles de aprender. ¡Qué maravilla!, exclamó McGonagall, y la apatía desapareció de su rostro al instante. Señor West, usted formará parte del grupo francés. Por favor, asegúrese de que no tengan ningún problema. Kim sacó una tarjeta de identificación de su bolsillo, la sostuvo con el dedo y, con un movimiento rápido de muñeca, la tarjeta negra salió volando por la habitación.
describiendo un hermoso arco en el aire antes de aterrizar con gracia sobre el atril del profesor. Estoy muy por delante de usted, profesor. McGonagall tomó la tarjeta. Era la familiar tarjeta negra con letras doradas, pero sus ojos se abrieron ligeramente al notar el idioma. No era inglés. Eso es todo. Francés, profesor, dijo King. Las tarjetas rusas llegarán aquí a finales de semana. Como ya dije, no hablo ruso con fluidez, así que tuve que pedirle a un traductor que tradujera el texto. Las tarjetas rusas llegarán antes que las delegaciones, así que ya está todo listo. Lo entiendo, dijo McGonagall. Casi podía verlo. Estudiantes franceses y rusos recogiendo las tarjetas modificadas y yendo a la oficina de AID para resolver sus problemas. Señor West, usted no les va a cobrar, ¿verdad? King sonrió. Si me preguntan algo que entra dentro de las funciones del monitor, entonces no. Si se lo preguntan al dueño de AID, estoy seguro de que podemos encargarnos. Es solo cuestión de los servicios que requieran, profesor. Señor West, por favor, asegúrese de informarles. No quiero ninguna queja por su parte, dijo McGonagall. Por supuesto, profesor. Siempre con absoluta profesionalidad. La reunión concluyó después de que McGonagall dividiera a los prefectos en grupos. La delegación francesa, con King a la cabeza, estaría liderada por la jefa de prefectas de Hufflepuff. Tuvieron una breve reunión antes de que los prefectos tuvieran tiempo libre, a excepción de sus patrullas rutinarias. King salía del ala de transformaciones y se dirigía a su aula cuando oyó que lo llamaban. Se giró y vio a Cedric Diggory corriendo hacia él. «Diggory, ¿en qué puedo ayudarte?», preguntó King. Él y Cedric se conocían lo suficientemente bien como para hablar con Cedric 2 o 3 veces por semana. Iba a subir al cuarto piso y me preguntaba si podrías acompañarme, dijo Cedric, con su sonrisa paciente, tranquila y a la vez encantadora en el rostro. Por supuesto. No hace falta que preguntes, respondió King mientras Cedric lo seguía. Así que, he oído que vas a participar en el torneo. Cedric estaba en su 6º año, pero como su cumpleaños era después de septiembre, se unió un año más tarde y ya tenía la edad suficiente. Lo que hacía que el buscador de Hufflepuff fuera elegible para participar en el torneo de los 3 magos. ¿Qué? ¿Cómo lo supiste? Yo no, preguntó Cedric, genuinamente sorprendido de que King supiera de su decisión. Tengo mis métodos, señor Diggory, dijo King con una leve sonrisa. ¿Lo ha pensado bien? Por lo que he podido averiguar, el torneo va a ser peligroso. ¿Confía en sus habilidades? Cedric se recuperó del shock y asintió con seguridad. Su lenguaje corporal dejaba claro que no cabía duda de su implicación. Sí, estoy seguro. Bueno, por ahora, lo único que puedo hacer es desearte suerte. Pero las probabilidades son buenas, dijo King. Sacó una tarjeta de identificación y se la mostró al chico de Hufflepuff. Cedric estaba a punto de rechazarla cortésmente, ya que llevaba una tarjeta consigo, pero entonces vio que la tarjeta tenía un diseño nuevo y la cogió. Si necesitas algo, cuando quieras, contáctame y me encargaré, dijo King, juntando las manos a la espalda. Si resultas ganador, obtendrás un gran descuento. Te ayudaría a precios bajísimos. Prácticamente gratis, diría yo. Cedric sonrió al oír esas palabras. Había ido a AID varias veces y nunca se había sentido decepcionado. Probablemente practicaré mis hechizos contra ti. Quién sabe, tal vez gane. King se rió de la afirmación. Cedric tenía talento y dominaba su magia, pero sus posibilidades eran prácticamente nulas contra él. Mantengámoslo en secreto. No quiero que mi récord se vea empañado. Necesito mantenerlo en 69, no puedo dejar que llegue a 70, ¿verdad? La racha de 69 minutos se vio interrumpida por culpa de su cerebro dominado por la lujuria, pero ¿quién estaba intentando superar eso ahora? Si Cedric sabía lo que significaba, no lo demostró y simplemente asintió. Se separaron en el 4º piso, y King subió al 5º. Tengo que vigilarlo, pensó King. Los acontecimientos habían cambiado, y King estaba seguro de que lo que ocurría en los libros no sucedería. Pero no hay nada de malo en vigilarlos a todos, pensó King, este año estaría muy atento. Necesitaba hacerlo. Solo quedaba una semana para que todos los grupos llegaran a Hogwarts. El tiempo se agotaba. Capítulo 140. Al día siguiente, se redactaron avisos que se colocaron en los tablones de anuncios de las salas comunes y las zonas de mucho tránsito para que los estudiantes pudieran verlos. Sobre el torneo de los 3 magos. Las delegaciones de Beauce Batons y Durmstrang llegarán a las 18 horas del viernes, 30 de octubre. Las clases finalizarán media hora antes. Los estudiantes devolverán sus mochilas y libros a sus residencias y se reunirán en el gran salón para dar la bienvenida a nuestros invitados. La participación es obligatoria. La ausencia a la fiesta o cualquier comportamiento inapropiado tendrá consecuencias. Genial, exclamó Eddie. Tendré cuidado el viernes. Estoy pensando seriamente en cambiar de tema. Me cae bien a Grid, pero exige demasiado. Eddie suspiró. Estaba pensando en todo el tiempo que tenía que dedicar a observar y manipular criaturas mágicas para escribir sus informes. Falta menos de una semana para el día 30. No puedo creer que vayamos a compartir clases con otras 2 escuelas, dijo Marcus, sin dejar de mirar el aviso y memorizando la ortografía de los nombres de las escuelas. Jaja, más clientes, sonrió King. Luna, tenemos que estar preparadas para recibirlos. Hoy vamos a hablar de los cambios que haremos para adaptarnos a ellos. De acuerdo, yo traeré el postre, aceptó Luna. Espero que no traigan las pipas de agua. Sería una pena que volvieran, no han regresado desde el año pasado. Los 3 chicos intercambiaron miradas y asintieron en señal de reconocimiento. Sabían a qué se refería Luna cuando mencionaba las pipas de agua.
desde la Navidad pasada, se habían asegurado de que nadie se burlara de Luna, pero no estaban del todo seguros porque ella nunca les había contado nada. Así que oír que las pipas de agua habían desaparecido de su vida era la confirmación de que no tenían ningún problema. No lo harán, Luna, dijo Marcus, sonriendo levemente. Tus repelentes para narguile finalmente deben haber funcionado. La aparición de los avisos alrededor del castillo tuvo un profundo impacto en sus habitantes. El torneo de los tres magos parecía ser el único tema de conversación durante la semana siguiente. Muchos rumores comenzaron a propagarse de estudiante en estudiante como si fueran un virus altamente contagioso, quienes competirían por el título de campeón de Hogwarts, que exigiría el torneo, en que se diferenciarían los estudiantes de Beauce Batons y Durmstrang, etc. Quinn también notó que el castillo parecía estar siendo sometido a una limpieza a fondo. Varios retratos mugrientos habían sido fregados, para disgusto de sus retratados, quienes se acurrucaban en sus marcos, refunfuñando y encogiéndose como si tuvieran rostros rosados y toscos. Todas las armaduras comenzaron a brillar y moverse sin crujir. Albus Filch, el cuidador, era tan severo con los estudiantes que olvidaban limpiar sus zapatos que aterrorizó a 2 alumnos de primer año, llevándolos a la histeria. Los demás miembros del equipo también parecían extrañamente tensos. Tras una clase estresante y complicada, se oía a MC Gonagal reprendiendo a Neville por su pésima habilidad mágica, se había tejido cactus en las orejas, y rogándole que no la exhibiera ante las delegaciones. Flitwick, que había usado una pila de libros para parecer más alto y poder ver por encima del atril mientras daba clase, se caía varias veces al día. En Sprout, casi se produjo una plaga de malas hierbas en uno de sus invernaderos, que estuvo a punto de extenderse a los demás en una sola noche y estuvo a punto de destruir otros cultivos. Snape se irritaba cada vez más con los alumnos, lo que, en consecuencia, hacía que sus vidas fueran un poco más miserables a cada segundo, tanto dentro como fuera del aula. Cambio de escena. Sin embargo, a Quinn no le preocupaba eso. Las crecientes tensiones entre los monitores y los profesores no le afectaban. Estaba acostumbrado a tratar con mucha gente diferente a diario y conocía el idioma de las personas con las que tendría que interactuar. Había diferencias culturales que debía tener en cuenta, pero aparte de eso, Quinn estaba preparado para el trabajo. Quinn continuó su día sin cambios. Tenía mucho trabajo que hacer, y un día solo tenía 24 horas. En ese instante, se encontraba frente a una mesa elevada, con la mirada fija en la tarea que tenía por delante. Sobre la mesa había un soporte de madera de 4 puntas, y encima de este, un par de pinzas de 3 puntas. Sus manos descansaban a ambos lados del soporte. De sus dedos, una esfera roja palpitante con hilos amarillos mágicos se movió hacia la pinza. Prueba número 41, dijo Quinn, y una pluma estilográfica tachó las palabras de Quinn. Los hilos amarillos de magia brillaban intensamente mientras Quinn los vertía. La esfera roja comenzó a transformarse, apareciendo venas por toda su superficie. El rostro de Quinn se iluminó ante el progreso, pero su alegría llegó demasiado pronto. Ya que la esfera roja comenzó a retorcerse y contorsionarse antes de transformarse en una gota de sustancia viscosa que goteó sobre el soporte. Por el amor de Dios. Quinn gimió, agitando una mano furiosa sobre el desorden para que desapareciera como si nunca hubiera existido. Con una expresión de disgusto, como si hubiera chupado un limón agrio, Quinn dijo, resultado fallido, compilación fallida. Revirtiendo el proceso 10 etapas hasta la prueba N grados 31. Quinn había tomado una decisión de desarrollo en la prueba N grados 31 que debería haberse completado en la prueba N grados 41, pero se equivocó, como lo demostró la prueba N grados 41. Vuelta a empezar. Con otro gesto, frascos de pociones, vasos de precipitados, hornillos, hierbas, tarros de conservas y otros objetos salieron volando por la habitación hasta sus respectivos lugares. Un trozo de papel se deslizó sobre la mesa y, con una pluma estilográfica que Quinn había atrapado en el aire, comenzó a tomar algunas notas. Solía hacerlo siempre que avanzaba o corregía algo. Din, din. Quinn escuchó el familiar sonido de su oficina. Había llegado un cliente. Se enderezó y salió a recibir al estudiante que necesitaba ayuda. Encontró. Señorita Granger, dijo, antes de volverse hacia su compañera, la pelirroja de ojos verdes. Ivy. El grupo de especialistas del Escuadrón Dorado estaba en su oficina. Algo que no esperaba tan pronto. No después de los recuerdos asociados con esa oficina en particular. ¿Y en qué puedo ayudarlas, señoras? Dijo mientras se sentaba. Las invitó a sentarse también. Las dos no perdieron el tiempo. Quinn esperaba que empezaran a salir enseguida, pero no fue así. Al cabo de un tiempo, se fijó en sus expresiones y en el ambiente que se respiraba entre los dos mejores amigos. ¿Habéis tenido una pelea o algo así? Preguntó Quinn, al notar que sus rostros estaban ligeramente separados y que había una leve arruga entre sus cejas. Está siendo muy terca, dijo a Ivy, lanzándole a Hermione una mirada disimulada de reojo. Está siendo anticuada, dijo Hermione, fulminando con la mirada a Ivy. Vaya, eso es, interesante, dijo Quinn, tarareando. ¿Una pelea entre el dúo inseparable? No es algo que se vea todos los días. Lo que no entiendo es por qué están aquí. No me malinterpreten, con gusto resolvería su conflicto, pero ya saben. Estamos aquí para que intentes hacerle entrar en razón, dijo Hermione con un toque de malicia. No, desde mi punto de vista. No eres la persona adecuada, espetó a Ivy. Lo dijo con tanta furia que parecía que Hermione era una desconocida que le estaba ofendiendo. Oh, lo entiendo, así que cuéntame. ¿Cuál es el problema? Me encantaría ayudarte, dijo Quinn. Las dos chicas estaban tan absortas mirándose que no oyeron la risa en la voz de Quinn ni el brillo en sus ojos. Elfos domésticos. Exclamó Hermione con vehemencia. Hay elfos domésticos en Hogwarts, y no solo unos pocos, sino cientos. ¿Lo sabías? Quinn parpadeó y comprendió de inmediato el motivo de la pelea. Nunca antes había deducido algo tan rápido. Sabía perfectamente lo que iba a suceder.
Sí, señorita Granger, soy consciente de la presencia de elfos domésticos en el castillo, dijo Kim, se los encontraba con frecuencia al pasar por la cocina. Así que debería saber que no les pagan. Y ni vacaciones. Nunca han oído hablar de bajas por enfermedad ni de jubilación. Los tratan como esclavos. Además, no se les menciona ni una sola vez en Hogwarts, una historia. ¿Qué es esto? Era la primera vez que Kim oía tanta pasión del máximo anotador del año y, para ser sincero, le sorprendió un poco la intensidad, aunque sabía que llegaría. ¿Lo ves? Se burló a Ivy, señalando a Hermione con la barbilla, los brazos cruzados y una sonrisa irónica. ¿Estás escuchando las tonterías que está diciendo? Esa idiota no tiene ni idea de lo que habla. Maldita sea. Pensó Kim. Estaba disfrutando demasiado de esto. Se volvió hacia Hermione y le preguntó, señora Granger, ¿puedo preguntarle por qué ha venido? Usted sabe que soy de sangre pura, nacido y criado en una familia y comunidad mágica. Yo no había pensado en eso, respondió Hermione. Por un instante, pareció poder contener su ira. Miró a Hera y la vio sonriendo, y eso hizo que la frustración y la rabia volvieran a invadirla. Podrías haber acudido simplemente a la profesora Potter. Ella es una bruja de primera generación, igual que tú, pero a diferencia de ti, lleva mucho más tiempo formando parte de la comunidad mágica, dijo Kim. Está muy ocupada con los preparativos del torneo. Decidimos no molestarla, explicó a Ivy. Lo entiendo, a Ivy, déjame preguntarte algo. ¿Por qué crees que es aceptable que los elfos domésticos trabajen en estas condiciones? A Ivy se encogió de hombros en respuesta. Obviamente les gusta trabajar. No he conocido a un solo elfo doméstico al que no le guste trabajar, así que ¿por qué privarlos de eso? Para Ivy Potter, o para cualquiera que hubiera crecido en la comunidad mágica, la existencia de los elfos domésticos era de sentido común. Mira lo que dice. Ya que les gusta trabajar, que trabajen. Obviamente les han lavado el cerebro durante quién sabe cuánto tiempo, y ahora todos creen que su situación actual es normal, dijo Hermione. Bien, entiendo el meollo del asunto y cuál parece ser el problema, dijo Kim asintiendo. Comprendo ambas posturas. Su origen y educación son la razón de su forma de pensar. Sin embargo, lamentablemente, me temo que ninguno de los dos tiene razón. Sus argumentos carecían de lógica y de fundamento sólido. Creo que tendré que explicarles por qué los elfos domésticos se comportan de esa manera. Espero que, al final de mi explicación, ustedes dos comprendan en cierta medida el comportamiento de los elfos domésticos, dijo Kim. Los elfos domésticos son seres mágicos. De hecho, en promedio, usan más magia que nosotros los humanos cada día. Desafortunadamente, no poseen magia propia. La sorpresa y la confusión eran evidentes en los rostros de ambas. A Ivy, porque no le habían enseñado ese dato, y Hermione. Bueno, ella sabía por los libros que los elfos domésticos usaban magia para realizar las tareas del hogar, así que no entendió del todo a qué se refería Kim. No necesitan concentrarse para realizar magia, pues su concentración interna es lo suficientemente poderosa como para ejecutar una amplia gama de hechizos. Sin embargo, a cambio de esta versatilidad e impulso mágico, pierden la fuente interna de la magia. Si los humanos no tuviéramos inteligencia, no seríamos la raza mágica dominante del planeta. Carecemos de esa concentración interna naturalmente poderosa que poseen muchas otras razas. Al igual que sus contrapartes no mágicas, la inteligencia de los humanos mágicos era la razón por la que podían ser la raza más capaz de cazar razas más poderosas, como dragones, nundus, pájaros del trueno. Entre muchas otras razas poderosas. A diferencia de nosotros, que tenemos un núcleo mágico en nuestros cuerpos, los elfos domésticos no. Pueden realizar magia, pero no pueden obtenerla. Sin embargo, la naturaleza y la evolución les han proporcionado una forma de obtenerla. Evolucionaron con la capacidad de extraer magia de una fuente externa, sonrió Kim, pensando en las maravillas de la magia y las criaturas mágicas. ¿La fuente? Ciertas razas eran compatibles con ellos, siendo los humanos una de ellas. Y dado que los humanos poblaban la Tierra más que cualquier otra raza compatible, los elfos domésticos se sintieron atraídos por ellos. Tienen la capacidad de usar magia a cambio de una vida de esclavitud. Eso no me parece un trato justo, argumentó Hermione. ¿Para nosotros, los humanos? Sí, no es justo, pero los elfos domésticos no son humanos. La magia tiene una conexión más profunda con ellos que con nosotros. Necesitan practicarla para sentirse libres. Sin ella, se sienten restringidos, su existencia limitada. Su vida sin magia no es buena en absoluto. En algunas culturas, la sangre de los elfos domésticos se utilizaba como núcleo de enfoque debido a su potente capacidad de concentración interna. No se usaba en los países que utilizaban varitas debido a la imagen que tenían los elfos domésticos, pero en algunos países no había problema en usar su sangre. En cierto modo, tenéis razón, les dijo Kim a las dos chicas. Los elfos domésticos no necesitan servir para usar su magia, pero tras generaciones bajo el dominio humano, finalmente comprendieron que si cuidaban de sus hogares, los humanos les darían magia. Si se repite eso durante siglos, se crea una raza para la que la servidumbre es parte normal de su vida, la han aceptado y la anhelan porque sus instintos les dicen que les dará magia. Supongo que, lavado de cerebro, no sea el término adecuado, pero se le parece. Disfrutan del trabajo porque les permite usar magia, y si hacen bien su trabajo, los humanos estarán contentos y, por lo tanto, seguirán recibiendo magia. Pali. Y gritó, y con un chasquido, apareció un elfo doméstico sobre la mesa. ¿Por qué me llamó el pequeño amo? Hera y Hermione observaban con interés y sorpresa a la elfa doméstica que estaba de pie sobre la mesa. Ya habían visto elfas domésticas antes, pero esta era diferente a las demás. No vestía una funda de almohada sucia ni harapos, sino una toga limpia. Llevaba un sencillo escudo de armas de varitas cruzadas, con un galeón en la intersección, detrás, un pavo real con su plumaje extendido. Magia, dinero y sabiduría. Esta es Pali, la elfa doméstica de la familia West. Es parte de la familia. No podría imaginar un día en que no lo fuera, dijo Kim.
Pally se giró y vio a dos niñas sentadas en las sillas, luego miró la mesa. ¿El pequeño maestro preparó té y no sirvió nada? La señorita Rousi no estará contenta. No te preocupes, Pally, pronto se irán, dijo Kim sonriendo antes de volverse hacia las chicas. El problema no es la servidumbre. Es la forma en que los humanos tratan a los elfos domésticos. No hace falta que los liberéis, porque sus vidas se volverían miserables si lo hicierais. Lo que tenéis que hacer es cambiar la forma en que se les trata. Se volvió hacia Pally y le preguntó, ¿con quién estás emparentada, Pally? Los padres del pequeño maestro. ¿Y tu abuelo te ha maltratado alguna vez? No, el gran maestro es bueno. Kim se dirigió a las chicas y continuó, Pally es de la familia. Sí, hace la mayor parte de las tareas domésticas, pero es porque es su vida. No le impedimos hacer lo esencial. Tiene sus propios intereses. A Pally le gusta aprender recetas nuevas formas de limpiar la casa, le gusta encontrar pinturas que combinen entre sí y un sinfín de cosas más. Es una persona independiente y respetamos eso. Nada especial, simplemente un trato humano básico. ¿El pequeño amo necesita a Pally? Preguntó Pally, con expresión impaciente. No, Pally, solo quería demostrar algo. Vale, Pally, vete ya. Pally está ocupada. Y se marchó sin decir nada más. Tengo una pregunta, dijo a Ivy, abriendo las manos. Se inclinó hacia adelante. No dudes en preguntar. ¿Todos los elfos domésticos de aquí tienen alguna relación con el director? Oh, no, dijo Kim, sacudiendo la cabeza con una leve sonrisa. 137 elfos domésticos serían demasiados para una sola persona. Los elfos domésticos están ligados al castillo, están ligados a Hogwarts. Hermione levantó la mano en señal de pregunta, pero usted dijo. Hogwarts es un lugar especial, señorita Granger, dijo Kim. Está lleno de estudiantes como nosotros, y eso le ha dado un aire místico. Aún no he descubierto la razón, pero los elfos domésticos son compatibles con Hogwarts. Hermione y Ivy guardaron silencio por un momento. Kim no los interrumpió, sino que cogió 2 trozos de papel y empezó a escribir en ellos. Gracias por la explicación. Si no lo hubiera sabido, habría tomado un camino diferente, dijo Hermione. Ya lo sé, rió Kim. Deslizó 2 medias fichas por la mesa. Se detuvieron frente a las chicas. Esto es para ustedes dos. Cada una de las chicas tomó un trozo de papel y lo miró confundida. En el papel vieron una tarifa de 3 galones por una sesión de consulta. Me disculpo si me equivoqué al suponer, pero yo dividí la cuenta, dijo Kim sonriendo y mirándolos. Ivy levantó la vista de la factura. Dijo con expresión de incredulidad. Eres rico. Lo sé, asintió Kim. Aunque parezca mentira, a los ricos les importa más el dinero que a los pobres. Ahora, paga. La reunión terminó con Kim sonriendo mientras los galeones tintineaban sobre su mesa. Me alegra poder ayudar. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 141. Cuando los estudiantes bajaron a desayunar la mañana del 30 de octubre, descubrieron que el gran comedor había sido decorado durante la noche. Enormes estandartes de seda colgaban de las paredes, cada uno representando una casa de Hogwarts, rojo con un león dorado para Gryffindor, azul con un águila de bronce para Ravenclaw, amarillo con un tejón negro para Hufflepuff y verde con una serpiente plateada para Slytherin. Detrás de la mesa principal se encontraba el estandarte más destacado de todos, el estandarte de Hogwarts, un león, un águila, un tejón y una serpiente unidos por una gran letra H. Se respiraba una agradable expectación en el ambiente. Nadie, ni siquiera los profesores, prestaban mucha atención a las clases, pues estaban mucho más interesados en la llegada de los alumnos de Beauxbatons y Durmstrang esa noche. Incluso los alumnos de pociones encontraron la lección más llevadera de lo habitual, ya que Snape estaba más callado de lo normal. El timbre sonó antes de tiempo, y todos los alumnos se dirigieron a sus dormitorios, dejaron sus mochilas y libros como se les había indicado, se pusieron sus capas y corrieron de vuelta al gran comedor. Cada cabeza de familia ordenó a sus alumnos que se sentaran. Siéntense, niños. Y gritó Flitwick con voz estridente. En ese momento, tenía un poder considerable. Quédense en sus sitios y no se muevan. Después podrán hacer lo que quieran, pero ahora quiero disciplina. Carmichael. Bájate de la mesa y siéntate en el banco. El grito estridente casi hizo que Eddie cayera de la mesa. Se tambaleó y se apresuró a sentarse en el banco. Señora Lovegood, por favor, quítese ese sombrero de dragón, suspiró Flitwick. Sí, ya sé que quiere representar a la escuela. Ahora, siéntese como una buena alumna. Sí, gracias, ¿sabe qué? Por favor, devuélvame el sombrero. Se lo devolveré después del banquete. Tomó el sombrero con forma de dragón de luna y lo encogió para poder guardarlo en su bolsillo. Señor Belby. Si veo que se lleva las manos a la boca. Si lo veo masticando, tragando o comiendo cualquier cosa, lo privaré del sentido del gusto y del olfato durante una semana entera. Deje ese dulce y recoja la mesa. No tiente la suerte, no funcionará. La amenaza provocó que la mesa se limpiara más rápido de lo que cualquier elfo doméstico podría hacerlo. En segundos, el paquete de caramelos desapareció y la mesa quedó reluciente. ¡Alcaldes! Y gritó el profesor, mitad duende, mitad humano. Síganme, por favor. Ha llegado el momento. Hasta pronto, dijo Kim, sonriendo a sus amigos, que habían sido reprendidos por Flitwick. Los prefectos, el prefecto jefe y la jefa de alumnas, todos los jefes de las casas y Dumbledore bajaron los escalones y se alinearon frente al castillo. Era una noche fresca y despejada, el crepúsculo comenzaba a asomar en el horizonte, y una luna pálida y translúcida ya brillaba sobre el bosque prohibido. Kim estaba con los prefectos de Ravenclaw y, como estaba previsto, ocupó su lugar al frente con los prefectos de quinto año, justo detrás de los directores y el profesorado.
Observaron con expectación cómo el suelo se oscurecía, pero nada se movía, todo permanecía inmóvil, silencioso y tranquilo como siempre. Los estudiantes empezaron a sentir frío. Deseaban que la delegación se diera prisa. Quizás los estudiantes extranjeros preparaban una entrada espectacular. Los magos solían lucirse cuando se reunían en grupo. Kim también quería que se dieran prisa, se sentía cómodo en el frío, pero no soportaba el aburrimiento. Quedarse allí sin hacer nada no era lo suyo. No podía coger un libro para leer porque Flitwick le gritaría, y no podía experimentar con la magia porque Flitwick le gritaría. De repente, Dumbledore gritó desde la última fila, donde estaba con los demás profesores, ajá. Si no me equivoco, la delegación de Beauxbatons Batón se acerca. ¿Dónde están? Preguntó un prefecto de Hufflepuff de sexto año, mirando ansiosamente en varias direcciones. Ahí. Y dijo el jefe de vigilancia, señalando hacia el bosque. Algo grande, mucho más grande que un palo de escoba, o quizás 100 palos de escoba, volaba a través del profundo cielo azul hacia el castillo, haciéndose cada vez más grande. ¿Qué es un dragón?, gritó uno de los estudiantes de Gryffindor. No seas tonto, es una casa voladora, dijo un Slytherin. La corazonada de Slytherin se acercaba a la realidad. Mientras la gigantesca silueta negra se deslizaba sobre las copas de los árboles del bosque prohibido y las luces que brillaban desde las ventanas del castillo la iluminaban, vieron un enorme carruaje azul pálido, tirado por caballos del tamaño de una casa grande, que volaba hacia ellos. El carruaje volaba gracias a una docena de caballos abraxan alados, cada uno del tamaño de un elefante. Los profesores de Hogwarts retrocedieron horrorizados al ver cómo el carruaje se precipitaba cada vez más lejos, aterrizando a una velocidad vertiginosa. Entonces, con un estruendo ensordecedor que hizo que Flitwick volviera a ponerse a los pies de Snape, las pezuñas de los caballos, más anchas que platos, golpearon el suelo. Un segundo después, el carruaje aterrizó, rebotando sobre sus enormes ruedas, mientras los caballos dorados sacudían sus gigantescas cabezas y giraban sus grandes ojos rojos como el fuego. Y caballos alados de Abraxan, palominos elefantinos, observó Kim. Solo tuvo tiempo de ver que la puerta del carruaje lucía un escudo de armas, 2 varas doradas cruzadas, cada una con 3 estrellas, antes de que se abriera. Un muchacho con una túnica azul claro saltó del carruaje, se inclinó hacia adelante, tanteó el suelo un instante y abrió una escalera dorada. Retrocedió respetuosamente. Entonces vieron salir del carruaje un zapato negro brillante de tacón alto, del tamaño de un trineo infantil, seguido casi de inmediato por la mujer más grande que jamás había visto. El enorme tamaño del carruaje y de los caballos quedó inmediatamente explicado. Algunos se quedaron sin palabras. Lad solo había visto a una persona tan grande como esa mujer en toda su vida, y ese era el guardabosques y encargado del cuidado de las criaturas mágicas, Hagrid. Y dudaban que hubiera la más mínima diferencia entre sus estaturas. Sin embargo, de alguna manera, quizás simplemente porque estaban acostumbrados a Hagrid, esta mujer, que ahora estaba en el suelo, parecía aún más anormalmente grande. Al entrar en la luz que emanaba del vestíbulo, se reveló un hermoso rostro de tez aceitunada, con grandes ojos oscuros, de aspecto casi líquido, y una nariz ligeramente aguileña. Llevaba el cabello recogido en un moño brillante en la nuca. Vestía de pies a cabeza de satén negro, y numerosos ópalos magníficos resplandecían en su cuello y sus gruesos dedos. Kim y Dumbledore comenzaron a aplaudir, siguiendo su ejemplo, los demás también aplaudieron, algunos estirando el cuello para ver mejor a la mujer. Su rostro se relajó en una sonrisa grácil. Caminó hacia Dumbledore, extendiéndole una mano brillante. Dumbledore, a pesar de su estatura, apenas se inclinó para besarla. Mi querida Madame Maxime, dijo Dumbledore. Bienvenida a Hogwarts. Dumbledore, dijo Madame Maxime con voz grave. Espero que estés bien. Excelente como siempre, gracias, dijo. Mis alumnos, dijo Madame Maxime, agitando despreocupadamente una de sus enormes manos a sus espaldas. Kim, cuya atención había estado completamente centrada en Madame Maxime, se percató entonces de una docena de chicos y chicas de entre 18 y 19 años. Habían bajado del carruaje y se encontraban de pie detrás de Madame Maxime. Temblaban, lo cual no era de extrañar, dado que sus túnicas parecían de seda fina y ninguno llevaba capa. Algunos llevaban bufandas y chales envueltos alrededor de la cabeza. Hasta donde alcanzaba la vista de Kim, estaban a la sombra de la enorme Madame Maxime, miraban hacia Hogwarts con miradas inquietas. ¿Ha llegado ya Karkaroff?, preguntó Madame Maxime. Debería llegar en cualquier momento, dijo Dumbledore. ¿Quieren esperar aquí a recibirlo o prefieren entrar un rato para entrar en calor? La calefacción, creo, dijo Madame Maxime con acento inglés. Pero los caballos. Creo que nuestro profesor de cuidado de criaturas mágicas estará encantado de cuidarlos, dijo Dumbledore, cuidará de los caballos cuando termine de resolver un problema que tuvo con otros, de sus pupilos. Glossy Beans, añadió Sprout. Mis corceles requieren un trato enérgico, dijo Madame Maxime, pareciendo dudar de que algún profesor de cuidado de criaturas mágicas de Hogwarts estuviera a la altura de la tarea. Son muy fuertes. Les aseguro que Hagrid estará a la altura de las circunstancias, dijo Dumbledore sonriendo. Muy bien, dijo Madame Maxime, haciendo una leve reverencia. ¿Podría informarle a Hagrid de que los caballos solo beben whisky de Malta? Yo le informaré, dijo Dumbledore, haciendo también una reverencia. Uno de nuestros alumnos lo acompañará adentro. McGonagall se dirigió al grupo de Ravenclaw y dijo, Señor West, por favor, acompaña a la delegación de Beauxbatons Batons al castillo. Sí, profesor, dijo Kim, y dejó al grupo en dirección a la delegación francesa. Buenas noches, dijo Kim con una sonrisa. Continuó hablando en francés. Síganme, por favor. Los llevaré al castillo. El francés fluido que hablaba un estudiante de Hogwarts sorprendió al grupo de Beauxbatons Batons, pero no tuvieron tiempo de reaccionar, pues Kim se dio la vuelta y comenzó a caminar. Solo pudieron intercambiar miradas y seguirlo. Gracias por haber viajado hasta aquí. Seguro que no ha sido un viaje fácil, dijo Kim mientras sacaba su varita mágica y la apuntaba hacia arriba lanzando un hechizo.
De repente, las alumnas de Beauxbatons sintieron como el frío las abandonaba y una cálida sensación las envolvía. Tu francés es excelente, dijo Maxine, mirando a Kim con interés. Y gracias por el cumplido, señora, dijo Kim sonriendo mientras el grupo subía las escaleras hacia el vestíbulo. Mi abuela era francesa. Aprendí el idioma desde muy joven. El grupo entró en el salón, que quedó iluminado por las luces. Tal como se le había pedido, Kim se detuvo en medio del salón y se giró para mirar al grupo de Beauxbatons. Entraremos en el salón cuando llegue la delegación de Durmstrang, les informó Kim. Hasta entonces, pónganse cómodos y, si tienen alguna pregunta, no duden en consultarme. Haré todo lo posible por responderlas. ¿Cómo te llamas, niña? Preguntó Maxine, mirando hacia abajo desde su imponente estatura, con una mirada en los ojos. Ay, qué olvidadizo soy. Dijo, y con una sonrisa se presentó. Me llamo Kim. Soy un alumno de 5º año aquí en Hogwarts. Maxime siguió mirando fijamente a Kim durante unos segundos. Eres un West, ¿verdad? Kim reprimió el tic en sus ojos y el chasquido de su lengua. Aunque nunca había ocultado su nombre a nadie en Hogwarts, no quería que nadie supiera de sus verdaderos orígenes. Era conveniente que poca gente supiera de los West. Además, solo se molestaba en interactuar con la gente con la que se llevaba bien, como las hermanas Greengrass, los gemelos Potter o los profesores. No intentaba acercarse a la gente que le caía mal, por ejemplo, Draco Malfoy. Para él, sería terriblemente irritante que la gente descubriera sus orígenes familiares. Se le echarían encima los insectos, intentando congraciarse con él por la riqueza de su familia. Por suerte, sus orígenes habían permanecido prácticamente anónimos. Entre otras cosas, no le había dado su apellido a Olympe Maxime. ¿Qué me delató? Preguntó Kim. Tus ojos, pequeña, respondió Maxine. Tu hermana tiene los mismos ojos que tú. Y, hija, me recuerdas mucho a George West. Sabes, me decepcionó mucho recibir tu carta de rechazo. Ojalá hubieras estudiado en Beauxbatons en lugar de Hogwarts. Estoy segura de que me habría encantado, dijo Kim. La conversación terminó ahí. Kim miró a los estudiantes y vio que ellos lo miraban a él. Él sonrió y entabló una conversación. Hola, ¿cómo están todos? ¿Están emocionados de estar en Hogwarts? Uno de los chicos de Beauxbatons asintió con una sonrisa amistosa. Sí, será una experiencia única, estoy seguro. ¿Van a inscribirse todos en el torneo? Sí, pasamos por un proceso de selección. Los 15 fuimos elegidos como candidatos a campeones, dijo el adolescente, orgulloso de sí mismo. Los demás también mostraron cierto orgullo. Bueno, enhorabuena por ser el mejor, dijo Kim. Como ya dije, si tienes alguna pregunta, siempre estoy disponible. Si tienes algún problema que necesites resolver, no dudes en contactarme. Tras decir esto, Kim cogió un fajo delgado de tarjetas francesas sobre el SIDA y le entregó una a cada uno de ellos. Estas tarjetas tienen un mapa que les llevará a mi oficina, dijo, y los estudiantes de Beauxbatons vieron un pequeño cuadrado con una flecha que señalaba una dirección. Si siguen la flecha, llegarán a un lugar donde encontrarán soluciones a todos sus problemas. Kim llegó hasta el último estudiante. Miró a la chica que tenía delante. Hermoso, fue lo primero que pensó Kim. Era alta y esbelta, con un porte grácil que la hacía parecer una princesa en un palacio de marfil. Su presencia parecía emanar un tenue resplandor plateado. Tenía el cabello largo, rubio plateado, que le llegaba casi hasta la cintura. Poseía ojos azules profundos y brillantes, tez clara y dientes muy blancos y uniformes. Todo en la joven que tenía delante era de una belleza deslumbrante. Kim supo inmediatamente quién era ella, pero cuando le entregó la tarjeta, le preguntó, ¿puedo saber su nombre? La pregunta hizo sonreír a algunas alumnas de Beauxbatons, mientras que otras no parecían tan contentas. Sabían lo que estaba pasando, y para algunas era divertido, pero para otras no, porque no querían estar en el lugar de Kim cuando todo terminara. La joven tomó la tarjeta con su delicada mano enguantada y, con una sonrisa que denotaba orgullo, seguridad en sí misma, altivez, y un sentimiento de superioridad, se presentó. Flor Delacour. Kim asintió y, con la tarjeta en la mano, se marchó sin decir nada más. La repentina partida dejó a Fleur atónita, y siguió a Kim con la mirada, sorprendida. Los alumnos de Beauxbatons también estaban asombrados, pues esperaban una reacción totalmente opuesta. Maxime también miró a Kim con interés, aunque su expresión no revelaba nada. Así que esto es lo que parece, pensó Kim mientras caminaba. Las velas y su encanto pueden ser peligrosos, ajá, sí, lo son. En el instante en que la vio, reconoció la belleza absoluta de Fleur Delacour. Podía atraer todas las miradas al pasar, pero cuando él la miró, la vela francesa trascendió cualquier nivel de belleza que Kim hubiera presenciado jamás. Kim sintió que su corazón se aceleraba ligeramente. Sus pupilas se dilataron, como si no pudiera apartar la vista de ella. El hechizo lo abrumó, haciendo lo que mejor sabía hacer, realzar su belleza natural hasta un punto mágico. Pero entonces su magia entró en acción, percibió la magia extraña, reconoció sus efectos y, finalmente, su voluntad, fortalecida por el frío, el dolor, el sufrimiento y las aguas turbulentas, resolvió el problema. Incluso sin el hechizo Vela, Fleur era una belleza absoluta, sin embargo, no hasta el punto de convertir a Kim en un idiota quejica. Parece que ha llegado la delegación de Durmstrang, dijo Kim, apartando la mirada de la delegación de Beauxbatons y dirigiéndola a la entrada del salón. Vieron entrar a Dumbledore acompañado de un hombre alto y delgado, de pelo blanco y perilla, que terminaba en un ligero movimiento. Detrás de ellos iban los jefes de las casas, los alumnos de Hogwarts y una docena de alumnos de Durmstrang vestidos con capas de piel mullidas y enredadas. Señora Maxime. Ha pasado mucho tiempo desde nuestro último encuentro, sonrió el hombre que dirigía a los estudiantes de Durmstrang, pero su sonrisa no se extendió a sus ojos, que permanecieron fríos y astutos. Karkaroff, asintió Maxime. No le devolvió la sonrisa. No le caía bien el director de Durmstrang y no tenía intención de disimularlo con una sonrisa falsa y educada.
Deberíamos darnos prisa y entrar. Estoy seguro de que todos los estudiantes tienen hambre y les gustaría disfrutar de una comida caliente, dijo Dumbledore, pero al parecer solo se dirigía al grupo de Hogwarts. McGonagall se acercó a King. Lo apartó un paso de los demás. Señor West, por favor, coordine la entrada de la delegación. Permítales el acceso solo después de que el director los presente. Sí, profesor, me aseguraré de que todo salga bien. El profesor y los alumnos de Hogwarts se dirigieron al gran comedor por una entrada lateral, dejando atrás a la delegación de Beauxbatons y Durmstrang en un tenso silencio. Maxime y Karkaroff se ignoraron mutuamente y hablaron con sus alumnos sobre cómo debían entrar. Si me permiten llamar la atención de todos, gritó King con voz fuerte y clara, interrumpiendo la conversación y atrayendo todas las miradas hacia él. Sacó de su bolsillo lo que parecían ser unos auriculares negros y se los puso en la oreja derecha. Dentro, el director Dumbledore anunciará vuestra entrada a los alumnos. En cuanto os llame, tendréis que entrar. Señaló la enorme puerta. Esa enorme puerta del gran comedor. Y coordinaré la operación, así que cuando dé la señal, acérquense inmediatamente y presenten el espectáculo de magia que han preparado, dijo King. Ambas delegaciones querían causar una buena impresión en los estudiantes de Hogwarts. Además, a los magos les encanta lucirse, por lo que habían preparado actuaciones de magia coordinadas para ese propósito. Y Beauxbatons entrará primero, seguido de Durmstrang, advirtió King, mirando a Beauxbatons. Les ordenó que se prepararan. Tras dar las instrucciones, King se puso un auricular. Dentro del gran comedor, Dumbledore estaba de pie tras un atril, dirigiéndose a los alumnos. Si uno se fijaba bien en la parte frontal del atril, vería un pequeño chip metálico cuadrado. Después de que King se pusiera el auricular, el chip emitió un breve destello azul. Afuera, los auriculares se activaron y la voz de Dumbledore llenó los oídos de King. Se inspiró en las orejas extensibles de los Weasley para crear su propio audífono. La diferencia entre su invento y el de los Weasley radicaba en que su diseño se basaba en auriculares no mágicos. Los suyos eran inalámbricos, lo que significaba que no estaban limitados por la longitud de un cable y, por lo tanto, tenían un mayor alcance. King había diseñado un sistema de transmisión capaz de transferir documentos Magifax a nivel mundial. Por lo que crear un receptor de sonido inalámbrico que pudiera transmitir voz por todo el gran salón no supuso un gran desafío. Su única limitación era su tamaño, ya que no le permitía grabar muchas runas en un chip cuadrado y unos auriculares. El alcance era casi inaceptable para los exigentes estándares de King. Disculpe. King se giró mientras escuchaba lo que decía Dumbledore. Sí, señora Delacour, ¿en qué puedo ayudarle? ¿Por qué te conoce el director?, preguntó, y aunque le interesaba la pregunta, en realidad quería volver a intentarlo contra King. Ah, está emocionada, ¿eh? King sintió una oleada de magia a su alrededor, pero le afectó tanto como a alguien que intenta empujar una montaña con sus propias manos. Es decir, nada. Mi hermana estudió en Beauxbatons y es una de las personas que más reclutan exalumnos en la institución. Por eso la directora Maxime me conoce. Quizás usted también la conozca, da una conferencia anual en su escuela. Se llama Alia West, respondió con una sonrisa cortés. Fleur, por supuesto, recordaba a Alia West. Todas las alumnas de último curso que querían trabajar o hacer un aprendizaje tenían que conocer a Alia West, ya que era la principal reclutadora y patrocinadora de Beauxbatons. Aún así, no quedó satisfecha al darse cuenta de que King no mostraba ninguna reacción ante su fascinación por el tiro. ¿Por qué? Le empezó a decir, pero King la interrumpió. Señora Delacour, me encantaría hablar más con usted, pero me temo que será después de las presentaciones. Nuestro director está a punto de presentar Beauxbatons, por favor, únase a su grupo. Fleur quería decir algo, pero Maxime la llamó de vuelta al grupo. King se dirigió a la puerta mientras el grupo de Beauxbatons se acercaba. Los miró y contó hacia atrás desde 10 antes de abrir la puerta. Era hora de que la delegación de Beauxbatons se reuniera con el resto de la escuela. Capítulo 142. Lo que siguió fue similar a la versión cinematográfica. La delegación de Beauxbatons ofreció una actuación mágica. La única diferencia era que Beauxbatons era una escuela mixta, no solo para chicas. Delegación de Durmstrang, por favor, prepárense. La delegación de Beauxbatons está casi lista, advirtió King a los chicos y chicas de Durmstrang, de aspecto rudo, y a su elegante director. Karkaroff levantó la mano e inmediatamente los estudiantes de Durmstrang se dividieron en dos filas, cada una compuesta por chicos y chicas, separados por género. ¿Así se comportan todos los alumnos de Durmstrang?, se preguntó King. Dudaba que Karkaroff pudiera controlar una escuela cuyos alumnos provenían exclusivamente de familias de sangre pura y donde el dogma de la pureza de sangre era una parte fundamental de la cultura. La mirada de King se posó entonces en un adolescente corpulento que encabezaba la fila de la izquierda. Víctor Krum era delgado, de cabello oscuro y piel pálida, nariz grande y aguileña, y cejas negras y pobladas. Parecía un ave rapaz gigante. Era difícil creer que solo tuviera 18 años. El futuro campeón parecía malhumorado, de mal genio y algo gruñón. Krum no parecía muy entusiasmado con el espectáculo de magia que estaba a punto de comenzar. Esto le recordó a King la personalidad de Krum en las obras originales, reservado y poco acostumbrado a la atención que recibía debido a su fama. Sinceramente, King estaba bastante interesado en los estudiantes de Durmstrang. De las tres escuelas, con los de Durmstrang se sentía más a gusto. Practicaban las artes oscuras, igual que él, y la escuela no excluía esa magia de sus estudios. Para King, en cierto modo, Durmstrang era una escuela de magia más completa que Hogwarts o Beauxbatons. Sus pensamientos se desviaron hacia el dato más conocido sobre la escuela. Durmstrang, la escuela donde estudió Gellert Grindelwald, ¿eh? La presentación de Beauxbatons ha terminado, anunció King. Apoyó la mano en la puerta mientras escuchaba con sus auriculares. Dumbledore elogiaba la presentación de Beauxbatons. Luego, pasó a presentar a Durmstrang. King reinició la cuenta regresiva. A la 1 de la madrugada, abrió la puerta.
La delegación de Durmstrang entró en el gran comedor e inmediatamente comenzó su presentación con un espectáculo de fuego. Se detuvo frente a la puerta del gran salón, y un pensamiento peculiar sobre toda la ceremonia le vino a la mente. 3 escuelas, 3 líderes, técnicamente 3 campeones, 3 representantes, así que, 3, debería continuar, ¿no? Una escena se desplegó en su mente mientras seguía escuchando los débiles oas de los estudiantes de Hogwarts a través de sus auriculares. Cuando terminó la presentación de Durmstrang y Dumbledore volvió a subir al podio, quien completó su plan y recuperó su varita falsa. Cambio de escena. Dentro del gran comedor, Dumbledore observó a los estudiantes de 2 escuelas sentados junto a sus propios alumnos, y esto le dibujó una sonrisa en el rostro al pensar en la nueva experiencia que estaban a punto de vivir. Quisiera agradecer a Beauce Batons y Durmstrang por estas emocionantes actuaciones. Fue un placer presenciarlas. Es un gran placer darles la bienvenida a Hogwarts. Espero y confío en que su estancia aquí sea cómoda y agradable. El torneo se inaugurará oficialmente al finalizar el banquete. Ahora, me gustaría invitarlos a... Dumbledore estaba a punto de inaugurar el banquete, pero sus palabras fueron interrumpidas cuando él y todos los presentes en el gran comedor vieron estandartes de seda colgados en las paredes. Cada uno representando una casa de Hogwarts, un león dorado, un águila de bronce, un tejón negro y una serpiente plateada, que temblaban y se retorcían. Los animales comenzaron a brillar con luces deslumbrantes. Los estandartes comenzaron a mecerse como si una suave brisa los moviera. El repentino cambio en los estandartes hizo que todos guardaran silencio. Justo antes de que el murmullo volviera a aparecer, el estandarte verde con la serpiente plateada brilló aún más, y una silueta de serpiente verde resplandeciente surgió del estandarte. La silueta de la serpiente no tenía rasgos definidos y estaba hecha completamente de tonos verdes sólidos. Se deslizó por el aire sobre las cabezas de todos. Tras dar vueltas por el salón, la forma serpentina emitió un profundo silbido y la silueta se movió sobre la mesa de Slytherin, con la parte inferior del cuerpo curvada y la cabeza erguida. Los estudiantes de Slytherin exclamaron y aplaudieron mientras la serpiente, elevándose majestuosamente sobre ellos, se alzaba. Pero sus aplausos disminuyeron cuando apareció el estandarte rojo con el león dorado, igualmente brillante, que mostraba la silueta de un león rojo, golpeando el aire con sus 4 patas. El rostro inexpresivo de león, compuesto de sólidos tonos rojizos, parecía advertir a la serpiente verde. Con la cola balanceándose suavemente, el león se yergue sobre la mesa de Gryffindor. Entonces, la figura de león pareció tensar su cuerpo mientras un feroz rugido sacudía el salón. La mesa de Gryffindor estalló en aplausos cuando su mascota rugió contra la serpiente verde. Tras amainar el rugido, el león permaneció de pie, con la cabeza erguida con orgullo. Justo cuando parecía que el león y la serpiente estaban a punto de pelear, la bandera amarilla del tejón negro de Hufflepuff brilló intensamente. Y una figura de tejón amarillo emergió con garras y una cola corta detrás de su lomo. El profundo gruñido del tejón impidió que el león y la serpiente se abalanzaran el uno sobre el otro. Los estudiantes de Hufflepuff, así como los de las otras 2 mesas, también aplaudieron a su mascota. La silueta del tejón parecía complacida de que la amenaza que representaba hubiera detenido a las otras 2 figuras. Las 3 figuras se miraron ahora con advertencia y, con leves movimientos, se colocaron a igual distancia una de la otra. A estas alturas, todos sabían lo que iba a pasar y miraban fijamente la bandera de Ravenclaw. Los alumnos de Ravenclaw la contemplaban con gran entusiasmo. Incluso las 3 figuras de animales tenían la mirada fija en la bandera azul. Como todos esperaban, el estandarte resplandeció y un águila azul salió volando del bronce. A diferencia de los otros 3 animales, el águila era veloz y, a diferencia de ellos, pequeña. El águila voló alto, por encima de las velas encantadas y flotantes del gran comedor. Mientras todos observaban, un grito agudo les atravesó el alma, y notaron que el águila crecía hasta alcanzar el mismo tamaño que las otras 3. Lo que había comenzado como un águila de tamaño normal era ahora una majestuosa criatura de presa. Batió sus alas y planeó sobre la mesa de Ravenclaw. Luego, gritó hacia la mesa de Ravenclaw, acompañada por un estruendoso aplauso de los estudiantes de la casa más enérgica. Las 4 criaturas estaban dispuestas en formación cuadrada sobre sus mesas, y justo cuando todos pensaban que iban a pelear, las 4 figuras de animales comenzaron a brillar intensamente en verde, rojo, amarillo y azul. Sus formas comenzaron a cambiar. La serpiente verde se transformó en un hombre calvo, vestido con una túnica larga y portando un bastón largo. El hombre se mantuvo erguido y, aunque sin rasgos distintivos, era una figura astuta. El león rojo, con un breve rugido, se transformó en un hombre con vientre de oso, y cuando el humano se completó, desenvainó una gran espada y, con ambas manos en la empuñadura, golpeó la punta de la espada contra el suelo con un fuerte tintineo. El tejón se irguió sobre sus patas traseras y comenzó su transformación en la figura de una mujer sencilla, de figura redonda y regordeta, vestida con un vestido. Cruzó los brazos y, en una mano, sostenía el contorno amarillo oscuro de una varita. Entonces, con un feroz batir de alas, el águila azul se transformó en una mujer alta, vestida con túnicas fluidas y mangas anchas. Sostenía un libro en su mano derecha, en la otra, hacía girar una varita azul oscuro. Mientras estudiantes y profesores estaban atónitos por lo que sucedía, los 4 fantasmas de las casas, incluido el varón sangriento, se encontraban en el gran comedor para el evento. De los 4 fantasmas de las casas, a excepción del fantasma de Gryffindor, Nicholas de Mincy y Porpington, 3 tenían fuertes vínculos con las figuras. El fraile, el fantasma de Hufflepuff, miró a la figura amarilla. Sus ojos se llenaron de lágrimas al recordar repentinamente su infancia. Un susurro gutural escapó de sus labios. Ah, Helga. Miró a la señora de aspecto maternal, que no podía ser otra que su propia maestra y mentora, Helga Hufflepuff. Helena Ravenclaw, el fantasma de Ravenclaw, se quedó paralizada al contemplar la silueta azul. Las emociones de su vida mortal inundaron su mente fantasmal. Los sentimientos que la habían insensibilizado regresaron con toda su fuerza, y el arrepentimiento por no haber encontrado a su madre en su lecho de muerte le hizo llorar. Quería marcharse, pero su cuerpo etéreo no respondía. Lo único que le quedaba era seguir mirando fijamente la silueta azul de Rowena Ravenclaw.
El varón sangriento, el fantasma solitario de Slytherin, contempló la figura familiar del hombre que le había enseñado las artes mágicas. El hombre que había intentado inculcarle la importancia del autocontrol y de no dejarse dominar por su ira violenta e incontrolable. Aún así, había ignorado sus enseñanzas. Si tan solo hubiera escuchado a su mentor, el varón no se habría convertido en sangriento. El noble varón, tras un milenio, se inclinó ante la figura de su mentor, Salazar Slytherin. La última figura roja, el cuarto fundador, Godric Gryffindor, alzó su varita hacia el cielo mientras golpeaba el suelo con su espada. En vida, poseía una mentalidad versátil, pues elegía empuñar tanto una espada como una varita, lo que lo convertía en un hombre bastante dinámico que adaptaba su estilo de duelo a sus oponentes, fueran mágicos o no. Siguiendo su ejemplo, los otros 3 fundadores alzaron sus bastones y varitas. 4 haces de luz, verde, rojo, amarillo y azul, se dirigieron hacia el centro del gran comedor. Entonces, todos comenzaron a ver cómo se formaba una estructura, y antes de que se dieran cuenta, un castillo de Hogwarts en miniatura apareció en el cielo. Las 4 figuras se transformaron en orbes de luz brillante y volaron hacia el castillo, que resplandecía con un brillo intenso, casi cegando a todos y obligando a muchos a cubrirse los ojos. Cuando la luz se desvaneció, vieron un escudo de armas resplandeciente con el león de Gryffindor, la serpiente de Slytherin, el águila de Ravenclaw y el tejón de Hufflepuff, todos rodeando la letra H. Y debajo del escudo de armas, se podía ver el lema Draco Dormiens Nunquam titillándose en un pergamino debajo del escudo. Bienvenidos a la escuela Hogwarts de magia y hechicería. Una voz resonó en el salón, y con ella, todo el alumnado de Hogwarts se puso de pie entre aplausos, que se extendieron por todo el salón, con los puños en alto. Los aplausos fueron tan fuertes que se oyeron hasta afuera. El estruendo sobresaltó a varias criaturas, como búhos, gallos y cerdos, entre otros animales que habitaban los terrenos de Hogwarts. En medio del alboroto y los aplausos, los profesores sentados en la mesa principal intentaban averiguar quién había lanzado el hechizo. Mientras que los pocos que no estaban tratando de calmar a los estudiantes dirigían su mirada hacia la entrada del salón. Allí vieron una figura familiar, vestida con la túnica de Hogwarts con ribetes azules y con una varita guardada en el bolsillo. Parecía percatarse de sus miradas mientras los observaba con sus ojos grises como la piedra. Una sonrisa se dibujó en su rostro al inclinarse ante ellos y, como si fuera el final de una actuación, la cresta llameante en el aire explotó con un estruendo y se convirtió en un brillante polvo dorado que cayó sobre todos. Pero se desvaneció antes de que nadie pudiera tocarlo. Hogwarts estuvo representado de forma apropiada. Y con estilo. Cambio de escena. He vuelto, dijo King. Se sentó en el asiento que sus amigos le habían reservado. Llegas tarde. ¿Por la barba de Merlín? Y empezó Eddie, pero Marcus lo interrumpió dándole una fuerte patada en la espinilla con una mirada furiosa. Eddie miró disimuladamente a Luna y cambió de opinión, por la barba de Merlín. ¡Qué maravilla! Vi un poco, y tienes razón, fue sublime, dijo King riendo. No quiso revelar que él era el organizador de la manifestación. El polvo dorado era precioso. Creo que era polvo mágico, dijo Luna, con los ojos brillantes de curiosidad y emoción. King sonrió y miró a su alrededor. Escuchó los elogios a su demostración y sintió la emoción en el ambiente. La conversación sobre el torneo de los 3 magos había quedado en segundo plano. Todo el salón bullía con los comentarios sobre su trabajo. Dirigió una mirada a la mesa de Slytherin y a los estudiantes de Durmstrang, que intercambiaban miradas animadas, un marcado contraste con sus expresiones anteriores. King se recostó para observar la mesa de Ravenclaw. Vio a los estudiantes de Beauxbatons Batons charlando animadamente entre ellos. Algunos incluso interactuaban con otros estudiantes de Ravenclaw. Muy bien, las relaciones internacionales están garantizadas, murmuró King antes de que comenzara el banquete, con platos repletos de comida ante él. Los elfos domésticos de la cocina parecían haberse esmerado mucho. Había ante él una variedad de platos mayor que la que King jamás había visto en Hogwarts, incluyendo varios extranjeros. El gran comedor parecía mucho más concurrido de lo habitual, a pesar de que solo había 30 estudiantes más, quizás porque sus uniformes de distinto color contrastaban notablemente con el negro de las túnicas de Hogwarts. Ahora que se habían quitado las pieles, los estudiantes de Durmstrang vestían túnicas rojo sangre, mientras que los de Beauxbatons Batons lucían sus túnicas azules. 20 minutos después de que comenzara el banquete, Hagrid se coló en el salón por una puerta que había detrás de la mesa de los profesores. Tenía las manos cubiertas de vendas. Esos caballos debían de ser feroces, pensó King mientras Hagrid pasaba a su lado. Tras limpiar los platos dorados, Dumbledore volvió a ponerse de pie. Una agradable tensión parecía impregnar el salón. Todos sentían una ligera emoción, preguntándose qué ocurriría a continuación. Ha llegado el momento, dijo Dumbledore, sonriendo al mar de rostros alzados. El torneo de los 3 magos está a punto de comenzar. Quisiera decir unas palabras antes de que entremos en el ataúd. ¿Qué? Murmuró Eddie. Marcus se encogió de hombros. Solo para aclarar el procedimiento que seguiremos este año. Permítanme, antes que nada, presentarles, para quienes no lo conozcan, al señor Bartemius Crouch, jefe del Departamento de Cooperación Mágica Internacional. Se escuchó una serie de aplausos, y al señor Ludo Bagman, jefe del Departamento de Juegos y Deportes Mágicos. Bagman recibió una ovación mucho más fuerte que Crouch. Quizás por su reputación como explorador, o simplemente porque parecía mucho más simpático. Él asintió alegremente. Bartemius Crouch ni sonrió ni saludó con la mano cuando anunciaron su nombre. King, por otro lado, aplaudía con más entusiasmo a Bartemius Crouch, el padre. Era un líder militar que había legalizado, para los aurores, el uso de maldiciones imperdonables contra los mortífagos. Claro que había ayudado a su hijo a escapar de Azkaban, pero King sabía que no se debían ignorar las cosas positivas ante las negativas, y viceversa. Hablando del hijo, ¿qué estará haciendo Junior?, pensó King. Observó la poción multijugos de Barty Crouch Jr. y vio que Alastor Moody miraba a Dumbledore con su ojo normal. Sin embargo, su ojo mágico estaba fijo en su padre.
El señor Batman y el señor Crouch han trabajado incansablemente durante los últimos meses para organizar el torneo de los tres magos, continuó Dumbledore, se unirán al profesor Karkaroff. A Madame Maxime y a mí en el jurado que evaluará el desempeño de los campeones. Al oír la palabra, campeones, la atención de los alumnos pareció agudizarse. Quizás Dumbledore había notado su repentino silencio, pues sonrió al decir, el ataúd, entonces, señor Filch. Filch, que se había escondido en un rincón apartado del salón, se acercó a Dumbledore portando un enorme cofre de madera incrustado de joyas. Parecía antiguo. Un murmullo de interés surgió entre los alumnos que observaban. Y el señor Crouch y el señor Batman ya han revisado las instrucciones para las pruebas a las que se enfrentarán los campeones este año, dijo Dumbledore. Filch colocó cuidadosamente el baúl sobre la mesa frente a él. Y ya han hecho los preparativos necesarios para cada desafío. Habrá 3 pruebas, repartidas a lo largo del curso escolar. Cada prueba pondrá a prueba a los campeones de muchas maneras diferentes, su destreza mágica, su audacia, su capacidad de deducción, por supuesto, su habilidad para afrontar el peligro. Qin negó con la cabeza. Para él, las tareas no parecían tan peligrosas. La habitación estaba en absoluto silencio. Nadie parecía respirar. Como sabéis, solo 3 campeones competirán en el torneo, continuó Dumbledore con calma, uno de cada una de las escuelas participantes. Serán juzgados por su desempeño en cada una de las pruebas del torneo. El campeón con la puntuación más alta tras la tercera prueba ganará la Copa de los Tres Magos. Los campeones serán elegidos por un seleccionador imparcial. El cáliz de fuego. Dumbledore sacó su varita y golpeó 3 veces la tapa del ataúd. La tapa crujió y se abrió lentamente. Dumbledore metió la mano y extrajo un gran cáliz de madera toscamente tallado. Habría pasado completamente desapercibido si no hubiera estado rebosante de llamas danzantes de color blanco a su lado. Dumbledore cerró el ataúd y colocó con cuidado el cáliz de fuego encima, en un lugar donde todos en el gran comedor pudieran verlo claramente. Quienes deseen participar como campeones deberán escribir claramente su nombre y escuela en un trozo de pergamino y depositarlo en el cáliz de fuego, dijo Dumbledore. A todos los aspirantes tendrán 24 horas para presentar su solicitud. Mañana por la noche, Halloween, el cáliz seleccionará los nombres de los 3 que consideren más dignos de representar a sus escuelas. El cáliz se colocará esta noche en el vestíbulo, donde estará a disposición de todos los que deseen competir. Para garantizar que ningún estudiante menor de edad sucumba a la tentación, dijo Dumbledore, trazaré una línea divisoria alrededor del cáliz de fuego en cuanto lo coloque en el vestíbulo. Nadie menor de 17 años podrá cruzar esa línea. Qin apenas, reprimió una risa al oír mencionar la línea de edad. La línea de edad no había impedido nada en el libro original. Si hubiera sido yo, habría mantenido el cáliz escondido y les habría pedido a los directores que eligieran a los candidatos antes de recibir sus documentos para poder escribir yo mismo los nombres, pensó Qin. Claro, eso era a posteriori. Qin no estaba segura de que habría hecho si no hubiera sabido del plan que se estaba gestando entre bastidores. Finalmente, quisiera dejar claro a todos los que deseen competir que este torneo no debe tomarse a la ligera. Una vez que el cáliz de fuego elige a un campeón, este está obligado a completar el torneo hasta el final. Inscribir su nombre en el cáliz constituye un contrato mágico vinculante. No pueden retirarse después de convertirse en campeones. Por lo tanto, les ruego que se preparen de todo corazón para la idea de competir antes de inscribir sus nombres en el cáliz. En fin, creo que es hora de ir a dormir. Buenas noches y dulces sueños. Qin observó la taza de madera. Necesito hacer algunos preparativos, pensó Qin. Volvió a mirar la copa, mientras los planes se formaban en su mente. Fin del video.